en los próximos 10 minutos o quizás un poquito más vas a aprender a gestionar mejor tu empresa a partir de estos contenidos que este profesor tiene para ti. Te invito, comencemos la clase de hoy. Así es pues, soy Leo Meyer y te doy la bienvenida aquí en la sala de clases de la Academia de Emprendedores y vamos a comenzar una nueva clase y tristemente me parece última clase de este curso llamado Tributación para Pymes, aspectos esenciales con el contador, auditor y consultor de cumplimiento tributario en Brusoni y González, abogados, el profesor Pedro Rojo. Profe. Hola Leo, feliz de estar nuevamente contigo después de el mes de febrero, sí, pero también un poco triste porque, como bien señalas tú, en la última clase y estamos un poquito acostumbrados a venir ciertos lunes acá, muy contento, pero triste a la vez por hay que hacer algo, po. Vamos a tener que diseñar un nuevo curso vinculado a los impuestos, de todas maneras. Muy bien, además que es muy, muy útil. Bueno, en general nuestras clases siempre tienen esa característica que se aplican. Son datos importantes para que las personas, emprendedores o que quieren emprender, vayan y la implementen. Exacto, ese ha sido el espíritu del curso. Hoy vamos a conversar un tema que así a simple vista parece como tan cercano al mundo del emprendimiento, el IVA para arriba, el IVA para abajo, ¿sí? Exacto, yo creo que es bastante conocido de la perspectiva de hoy esto funciona de cierta manera aplicando el impuesto a valor agregado, pero creo que hay algunos detalles que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a las pymes, tal vez a lo mejor algunos tips para vincularlos con el flujo de caja principalmente. Como dice Dumbo, soy todo oídos. Oye, entre paréntesis, déjame hacer, dado que es la última clase, un breve resumen en función de las cosas que hemos revisado en todo este currículum, por decirlo de algún modo. Nosotros partimos una primera clase tratando de entender cómo funciona el sistema tributario en Chile, principalmente con lo que tenía que ver con el impuesto a la renta y el IVA. Luego vimos el impuesto timbre de estampillas, hablamos de la patente municipal, conversamos acerca de la determinación de los impuestos que afectan a las personas y luego a los impuestos que afectan a las empresas. Entonces esa ha sido como un poco la trayectoria que hemos tenido hasta el día de hoy, y hoy día, como bien señalas tú, dejamos un impuesto que es bastante importante. El foco de cierta manera de la administración tributaria está en este impuesto porque es uno de los impuestos que más recaudación le entrega al fisco, y por lo tanto todo el desarrollo tecnológico que uno podría incluso atribuir a la administración tributaria está vinculado con el IVA. Y por ejemplo, ya todas las empresas, sea cual sea esta, tienen que emitir factura electrónica. Ya no hay excusa, por ejemplo, para no emitir factura electrónica. Entonces, el foco es súper relevante de la administración en este impuesto. Perfecto. Entonces, lo que acá tenemos que saber básicamente es que, por lo general, todas las actividades que uno pueda realizar están grabadas con este impuesto, sea que yo las realice a través de una empresa. Porque si yo me dedico a hacer el ejercicio libre de la profesión, no tengo que emitir facturas que se afecten con IVA, y ahí tengo en definitiva otro impuesto. Pero lo relevante acá es que cualquier tipo de organización que se vincule a ciertas actividades que la ley señala que están grabadas con IVA, que están enumeradas en el decreto ley 825, que es la ley de IVA, entonces tiene la obligación de emitir documentos, sean grabados con IVA, sean facturas o sean boletas. Documentos, comillas, hoy. Documentos comillas porque, por ejemplo, en el caso de a lo mejor algunos negocios, lo que hacen es el tip del Transbank, claro, reemplaza la boleta. Y si tú te acuerdas, antes uno tenía que imprimir la boleta, sí, iba al servicio de impuestos internos, te ponían el tip del sello de agua, y eso ya hoy día está años luz, yo diría. Largas tardes. Claro. En el servicio de impuestos. Y claro, de todas maneras, uno tenía que esperar en toda la documentación que iba a venir luego de vuelta. Entonces hoy día es un proceso obviamente mucho más de tecnología. Digital. Entonces tú obtienes un certificado digital y etcétera, y puedes hacer tu manera de emitir los documentos. Entonces aquí la idea del impuesto básicamente es que en la medida que yo realice venta o preste ciertos servicios, hay un IVA que yo le tengo que enterar al fisco. Y por otro lado, mientras yo compre ciertos insumos o compre ciertos bienes que me sirvan a mí para realizar la actividad con la cual vendo o presto servicio, entonces puedo imputar o descontar. Entonces funciona en un sistema de débitos y créditos que se van de cierta manera anulando, y esto se hace de forma mensual. Ahora, ¿qué es importante tener en consideración? Es que existen ciertos plazos para hacer esta declaración. Obviamente que lo que yo acumule en un mes o lo que yo venda en un mes, voy a tener que entonces liquidarlo en los próximos 20 días. Por lo general todos los contribuyentes son emisores de documentación tributaria electrónica y por lo tanto tienen hasta el día 20 para hacer su declaración respecto al mes anterior.
en términos sencillos, todo lo que yo compré y todo lo que vendí en el mes de febrero, tengo que hacer la declaración de impuestos a más tardar al 20 de marzo. Entonces funciona de esta forma. Lo que yo vendo de cierta manera genera un débito fiscal y lo que yo compro genera un crédito fiscal. Ahora, es muy importante, y por qué el fisco es tan celoso, por decirlo de algún modo, de la recaudación de este impuesto, que no hay que entender que no es un impuesto de recargo para la empresa. ¿Qué significa esto? Que es la persona que compra en el kiosco, la persona que compra en la tienda final quien soporta el impuesto. Entonces, como es él el que de cierta manera es el soportante del impuesto, el fisco se preocupa, y la ley lo traslada de esa manera, para que las empresas enteren este impuesto. Entonces, por eso yo te digo que el Servicio de Impuesto Interno es tan celoso respecto de fiscalizar este impuesto, porque finalmente, cuando yo voy a comprar una bebida gaseosa o lo que sea, no soy yo quien hace una declaración, sino que definitivamente la ley le traslada esta obligación a quien vendió. Y por lo tanto, por eso yo tengo la obligación de hacer esta declaración una vez al mes. Quizás quienes más sentimos, y aquí me incluyo en este grupo, este proceso es aquellos que estábamos acostumbrados al exento de IVA y ciertos cambios hacen que este año... Exacto. A contar del año 2023 hubo un cambio en la legislación, y ese cambio tiene que ver, o tuvo que ver básicamente con el financiamiento de la PGU. Entonces, y aquí hacemos paréntesis respecto de la política pública, porque queremos tal vez mejores pensiones, pero hay que pagar la cuenta. Entonces, había muchas actividades que estaban exentas de IVA, y el año 2022, se promulgó una ley con efecto a contar del 1 de enero del 2023, en donde los servicios profesionales están gravados con IVA. Entonces, hoy, aquellos servicios que antes no se grababan con IVA, hoy día sí se hacen, y por lo general, entonces, tú tienes un problema, yo te diría, más allá de recargo de impuestos, un problema de flujo de caja. Porque probablemente tú estés emitiendo tus facturas hoy con un recargo adicional de 19%, pero tienes que pagarlo el mes siguiente, siendo que a ti todavía no te han pagado la factura. Entonces, ¿cuál es la forma como de salvaguardar esa instancia? Probablemente a lo mejor muchos de los auditores lo conocen, pero la ley te permite postergar el pago de IVA hasta 2 meses. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo ahora en el mes de marzo tengo que pagar una posición de IVA positivo, y esto digo que las ventas fueron más que las compras, entonces yo voy a tener que pagar IVA ahora el 20 de marzo. Entonces ponte tú que no me han pagado ninguna factura. ¿De dónde saco dinero? ¿Dónde saco la caja? Entonces lo que tengo que hacer, o lo puedo hacer para las pequeñas y medianas empresas, es solicitar la postergación del IVA por 2 meses. Entonces por 2 meses yo puedo dejar de pagar ese IVA. Obviamente cuando recibo la liquidez, pago el impuesto, y en definitiva de esa manera voy un poquito calzando los flujos. ¿El IVA, profe, es universal? ¿Es un porcentaje que está para todas las empresas, o hay ciertos rubros, ciertos tipos de empresas que tienen que tener un cuidadito especial porque hay otros tipos de impuestos que se agregan? Esa es muy buena pregunta. En Chile la tasa es universal, es una tasa única, un 19%. Existen otros países donde existen tasas diferenciadas dependiendo del tipo de servicio y el tipo de venta. Se ha discutido muchas veces también aquí de apliquémosle un 10% a los libros o X porcentaje al pan y hagamos algún tipo de diferenciación. Pero aquí es 19% para todo tipo de actividades. Lo que sí ocurre en algunos casos, y entre paréntesis, es que la ley en algunas actividades te señala que tú tienes que hacer un cambio de sujeto. Algo un poquito complejo, pero se vincula básicamente a decir, mira, ¿sabes qué? Alguien que es de difícil fiscalización, yo le traslado la obligación al comprador para efectos de retener este impuesto. Pero en términos generales, respecto a lo que tú preguntabas, 19% es la tasa única y para todo tipo de contribuyente que esté grabado con este impuesto. ¿Cómo conversa, se conecta este IVA con el PPM? Súper buena pregunta. Porque, claro, hablamos de IVA en un formulario mensual, que es el formulario de declaración, el formulario 29, pero en ese formulario se pagan distintos impuestos y tienen la misma fecha, de cierta manera, de obligación de enterarlo. Y ahí está lo que tú señalabas como el PPM. Está también, por ejemplo, el impuesto único de segunda categoría, que es el impuesto que se le descuenta a los trabajadores. Está también la retención de impuestos a los profesionales, que también es obligación de enterarlo en ese formulario y junto con el IVA. Entonces, el PPM es un porcentaje de las ventas, ¿cierto? Que se anticipa respecto del impuesto a la renta que tienen que declararse en abril. Entonces, lo que termina ocurriendo es que durante todo el año 23, enero, febrero hasta diciembre, tú
tuviste que anticipar un porcentaje de tus ventas respecto del impuesto que hay que pagar ahora en abril. Y este impuesto que hay que pagar en abril es otro impuesto, no es IVA, sino que es el impuesto a la renta. Y como conversamos en una de las clases, que si alguien no ha tenido tiempo de verla o escucharla, puede ir a Spotify, es la diferencia de las ventas o servicios que yo presté menos todos los costos y gastos que yo tuve que incurrir. Entonces, yo tengo que determinar una base imponible que se sujeta a un impuesto para este año tributario de un 10%. Y lo que hace ese PPM, de cierta manera, es decir, bueno, de la cuenta que yo determino en abril, 100 menos 20 tengo que pagar sobre una base de 80. El 10% de 80 es 8. Entonces, cuando voy a hacer el cheque al fisco, digo, momento, durante el año 23 yo te anticipé como PPM 5, entonces tengo que pagar 3. O te anticipé 10, el fisco me devuelve 2. Entonces, ese PPM funciona como un anticipo respecto al impuesto a la renta. Uno de los temas que ha estado transversalmente en este curso es la importancia de los datos, de la data para tomar decisiones. En ese sentido, profe, y cerrando la clase de hoy, tenemos una invitación en el fondo a todos nuestros auditoras a que te conozcan, se puedan sacar fotos contigo, hablando en serio, que puedan hacerte las preguntas en directo. Este 20 de marzo nos vamos a juntar, ¿sí? Sí, este 20 de marzo vamos a tener un masterclass, así es que ahí vamos a estar discutiendo y conversando respecto de lo que va a ser el impuesto a la renta, las declaraciones que hay que hacer en abril, así que todos invitados un poco a participar de la actividad y felices de ayudar a quienes necesiten ayuda. Los puntos claves para que la preparación de la declaración de renta anual de una pyme se transforme en un activo de información para la toma de decisiones. Así se llama esta masterclass que el profesor expone, y esto es muy interesante. El profesor, en este caso el profe Pedro Rojo, va a exponer en 10 minutos, máximo 12 minutos, y luego nos abrimos a una conversación para que tus dudas, preguntas, comentarios, acotaciones tengan la respuesta del profesor, y para eso vamos a tener otros 50 minutos. En vez de sentarte, ir a escuchar una charla, vas a participar y a conversar con él. Esa es la invitación, anota en tu agenda el día miércoles 20 de marzo, y para inscribirte tienes que visitar www.ademlatam, como Academia de Emprendedores, ademlatam.cl, o más fácil, por eso hicimos este link, más info, pero no con el signo, sino que lo escribes, másinfo.cl, y también te lleva a este formulario de inscripción. Profe, ¿se nos queda algo en el tintero con este tema o vamos a las palabras del cierre del curso? Solo también tener en consideración que en la medida que ustedes puedan anticipar la facturación, esto yo lo señalo, si lo pueden hacer los primeros días del mes, si lo pueden hacer, háganlo. No lo dejen para los últimos días del mes, porque si lo hacen el día 29, el día primero van a tener que estar incluyendo ese IVA en la declaración de impuestos el mes siguiente, y probablemente ninguna empresa le pague en 4 o 5 días. Entonces, en la medida que ustedes puedan anticipar la facturación, háganlo. De cierta forma, para que puedan calzar de mejor manera el flujo. Háganle caso al profe, por algo te lo está diciendo. Profesor Pedro Rojo, muchas gracias por esta clase de hoy y por todo este curso que nos entregaste. De nada, Leo, muchas gracias a todos ustedes y feliz de haber estado en este espacio. Vamos a ver cómo regresas. Miércoles 20 entonces nos juntamos en vivo y en directo. Ahí nos vemos. Terminaron las clases del día de hoy, pero ya puedes conocer mucho más contenido a través de nuestro canal de Spotify. Solo tienes que buscar Ademlatam y encontrarás más de 700 clases en promedio, cercana a 10 minutos cada una. Nos quedamos aquí conectados en Academia de Emprendedores Ademlatam.